Hola chicos, en el video de hoy simplemente vamos a aplicar un poquito lo que vimos en elipses. Para eso les vamos a repasar esta diapositiva. Están marcados los elementos del elipse y lo que más me interesa, las tres distancias características, que son el semieje mayor, está simbolizado en color rojo con una A minúscula, es la distancia desde el centro hasta el vértice mayor. El semieje menor está simbolizado en verde con una V minúscula, es la distancia desde el centro hasta el vértice menor. Y la distancia focal, que está en celeste con una C minúscula, que es la distancia del centro al foco. Esas tres medidas se relacionan y vamos a ver ahora cómo aparecen en lo que son elipses naturales, por ejemplo las órbitas planetarias. No sé si lo sabían, supongo que en algún momento lo vieron, pero las órbitas en el sistema solar son elípticas. Está medio exagerada la representación porque, salvo la de Plutón y la de Neptuno, no tienen tanta excentricidad, sino que se parecen mucho a un círculo, pero técnicamente no son un círculo las órbitas, sino que son elípticas. ¿Sí? Fíjense, ahí tienen una representación, está muy exagerada, insisto, la excentricidad es baja, por lo cual son mucho más parecidas a un círculo de lo que uno cree. Pero no son exactamente un círculo, sino que son un elipse. Y lo que es re loco, pero bueno, en realidad no es una sorpresa, cuando uno estudia el tema lo aprende, es que el Sol ocuparía lo que sería el lugar del foco. ¿Sí? Tiene que ver con el tipo de interacción gravitacional entre el Sol y los planetas. Hace que la órbita, en vez de ser un círculo, con el Sol en el centro, termine siendo una elipse con el Sol en un foco. ¿Sí? Fíjense, hay otra representación. Este dibujito lo agregué también porque marca algo que no sé si sabían, y es que la Tierra no orbita siempre a la misma velocidad. ¿Sí? Cuando está más cerca del Sol, se mueve linealmente, entre comillas, a mayor velocidad que cuando está más alejada. ¿Sí? Eso tiene algún efecto después en lo que es el comportamiento, la relación con el Sol, pero bueno, es un tema que generalmente no sabe la gente en común, sino que cree que siempre orbita de la misma manera y en realidad orbita en forma elíptica y a veces más rápido, o sea, en una parte de la elipse más rápidamente que en otra. Bien, una pregunta, ¿sí? Que esta la suelen responder mal prácticamente todas las personas. Sabiendo que la órbita es una elipse, las estaciones del año, es decir, que exista un verano, una primavera, un otoño, un invierno, ¿se debe justamente a que la órbita es elíptica? ¿Por qué existen las estaciones del año en nuestro planeta? ¿Por qué en algún momento hace más calor que en otro? ¿Sí? Mucha gente cree que es porque cuando estamos en verano estamos más cerca del Sol. Y cuando ven la órbita elíptica, eso parece ser muy cierto, porque dicen, bueno, la Tierra cuando está justo cerquita del Sol, ahí es verano. Y cuando está del otro lado de la elipse y está más lejos, ahí tiene que ser invierno. ¿Es por eso? Bueno, debería ser muy obvio, y de hecho cuando les dé el argumento que les voy a dar van a darse cuenta de que no. ¿Sí? Pero mucha gente de verdad cree que tienen que ver con el tema de la órbita elíptica, pero la respuesta es que no. ¿Sí? No. Las estaciones del año no tienen que ver con que la órbita esté más cerca o más lejos del Sol. De hecho, piénsenlo que si fuera cierto eso, cuando la Tierra está más cerca del Sol, toda la Tierra está más cerca del Sol, y entonces debería ser verano en todo el planeta. Y cuando está más lejos, todo el planeta está lejos, así que debería ser invierno en todo el planeta. Y sin embargo hay algo que ustedes supongo que deben haber sabido si alguna vez viajaron o simplemente por una cuestión de conocimiento común. ¿Qué pasa? ¿Es siempre todo verano en todo el planeta y todo invierno en todo el planeta? No. Estamos alternados, de hecho. El hemisferio sur ahora está está en otoño, mientras que el hemisferio norte está en primavera. ¿Sí? Nosotros nos acercamos al invierno y el hemisferio norte se acerca al verano. Entonces, no tiene que ver con la órbita de traslación, porque si no sería en todo el planeta igual, y no es en todo el planeta igual. De hecho, las estaciones del año tienen que ver con la inclinación de la Tierra de su eje de rotación, no con cómo es la órbita. ¿Sí? La Tierra no gira, entre comillas, de manera completamente horizontal respecto de su órbita de traslación, sino que está un poco inclinada, ¿sí? Su eje de rotación está inclinado. Ahí está marcado, son unos 21,5 grados. ¿Sí? Eso hace que
En cierto momento de la órbita, al hemisferio sur le llegan los rayos de sol directamente, mientras que al hemisferio norte le llegan los rayos de sol de manera un poco más inclinada. Tienen que atravesar más atmósfera, con lo cual pierden potencia, ¿sí? Entonces, en ese momento, por ejemplo, ahí como está dibujado en la animación que tienen ahora, sería verano en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte sería invierno. Cuando está del otro lado de la órbita, la inclinación hace que ahora el que reciba los rayos más directos sea el hemisferio norte. Y entonces el hemisferio sur le llegan más de manera indirecta y con menos potencia. Entonces en ese momento va a ser verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur. Entonces no tiene que ver con la elipse, sino que tiene que ver con la inclinación de cómo rota la Tierra. Siempre hay un hemisferio que está más directo respecto de los rayos del Sol que el otro. Esta animación no se puede ver, evidentemente. No sé por qué no funcionó, ¿sí? Entonces, respuesta de las estaciones del año no tienen que ver con la forma elíptica de la órbita. Ahí está. ¿Sí? Esta animación, por ejemplo, sí muestra cómo en ciertos momentos es otoño en uno, primavera en el otro. Acá ahora es invierno en el norte, verano en el sur. Ahí es otoño en el sur. Me perdí. Bueno, justo cambió. Ahí es verano en el norte, invierno en el sur, ¿sí? Entonces, si quieren después miren mejor esta animación, van a poder ver que efectivamente va cambiando, ¿sí? Por la inclinación de la Tierra, no por que la órbita sea elíptica o no sea elíptica. Bien, algo que sí depende de que la órbita es elíptica es el tema del perihelio y del afelio, que es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que deberían preguntarse es qué es el perihelio y qué es el afelio. Vamos por partes, ¿sí? El perihelio y el afelio son los puntos donde el Sol está más cerca o más alejado respecto de la Tierra, o al revés, la Tierra está más alejada o más cerca respecto del Sol. Ahí, por ejemplo, sería el perihelio, donde está más cerca. Ahí es el afelio, donde está más lejos, ¿sí? Fíjense, el perihelio 147 millones de kilómetros, el afelio 152 millones de kilómetros. Eso sí depende de que sea una elipse. Si de la órbita fuera circular, siempre la Tierra estaría a la misma distancia. Y no lo está. En algún momento está más cerca del Sol, en algún momento está más lejos. Y esos son los dos puntos de mayor y menor distancia, justamente, ¿sí? Acá otra vez una animación, está exagerada la órbita no es tan elíptica, pero fíjense, ahí sería el afelio, está más lejos y ahora va a estar más cerca, es el perihelio. Insisto, está muy exagerado el dibujo, no hay tanta diferencia. 147 versus 152 millones de kilómetros. Una diferencia de 5 millones de kilómetros, ¿sí? Acá está marcada el afelio y el perihelio. También está marcado las posiciones de la Luna, pero eso no nos importa. Acá otra vez perihelio y afelio. Y otra vez el tema de las estaciones, ¿sí? Acuérdense, perihelio cuando está más cerca, afelio cuando está más lejos, ¿sí? Bien, ¿cómo se relaciona eso con A, B y C? Bueno, justamente a eso quería llegar para poder terminar la clase de hoy, ¿sí? El perihelio y el afelio se pueden medir a través de A, B y C, o al revés, si vos medís el perihelio y el afelio, podés determinar A, B y C para la órbita del planeta Tierra, ¿sí? Vamos primero con el perihelio. El perihelio es el punto de donde está más cerca. Para eso, fíjense que marqué como si el Sol estuviera en el foco 1. De toda la elipse, el punto donde la Tierra estaría más cerca es justo cuando la Tierra esté en el vértice mayor, en A. Y ahí está marcada la barrita en amarillo de cuánto valdría el perihelio. Sí, que respetamos la escala de este número. El perihelio son 2 cuadraditos, ¿sí? Bien, ¿cómo se relaciona con A y con C? Bueno, no es tan difícil de ver, ¿sí? Fíjense que A es toda la distancia y C es desde el centro hasta el foco. El perihelio justo es el pedacito que falta para llegar a A. Entonces, si A es todo, el perihelio es lo que falta respecto del foco. ¿Cómo se va a relacionar el perihelio con estos dos? ¿Sí? Piénsenlo un cachito, pausen el video de última. ¿Cómo se relacionará? Bueno, es la diferencia, ¿sí? Como A abarca todo,
el pedacito en amarillo va a ser lo rojo restado lo celeste. A menos C, que es lo que tienen puesto ahí en la diapositiva. Entonces el perihelio se puede calcular de esa manera, ¿sí? O al revés, si mediste el perihelio, podés calcular A y C a partir de su valor. Bien, el otro que teníamos que ver era el afelio. ¿Sí? Primero una aclaración, que creo que se las dije ahora con la figura. La elipse es simétrica, así que la misma distancia desde el centro hasta A es la distancia desde el 0 hasta A', es decir, el semieje mayor lo podés medir para cualquiera de los dos lados y vale lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuánto valdrá el afelio? Otra vez puse el Sol en el foco 1 y ahora el afelio, que es el punto de mayor distancia, vendría a ser A', ¿sí? No hay un punto de la elipse que esté más alejado que ese punto. Bueno, fíjense, ¿cuánto vale el afelio? ¿Sí? Si yo mido desde acá, desde el Sol, primero hago todo C y llego al centro. Para llegar hasta el afelio, ¿qué me faltaría? Hacer el semieje mayor. Entonces, la distancia total desde el Sol hasta el afelio sería hacer C y luego hacer A. Es decir, A más C. ¿Sí? Así como A menos C te da el perihelio, A más C te da el afelio. ¿Sí? Bien, eso en algún ejercicio de aplicación puedo llegar a pedírselos, así que no es que lo tengan que memorizar, pero sí, si les hago calcular el perihelio o el afelio de una órbita planetaria, tienen que venir a esta diapositiva para recordar cómo se calculaba.